Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre el grupo funcional de alcoholes. Mi equipo está conformado por Yatsiri Alcántara, Gabriela Gallegos y yo, su servidora, Melanie Martínez. Bueno, para comenzar les hablaremos un poco sobre el alcohol. Empezaremos por su obtención. Bueno, ¿cómo es su obtención del alcohol? Bueno, muchos alcoholes pueden ser creados por fermentación de frutas o granos con levadura, pero solamente el etanol es producido comercialmente de esta manera, principalmente como combustible y como bebida. Los alcoholes son generalmente producidos como derivados sintéticos del gas natural o del petróleo. Bueno, en cuanto a sus usos del alcohol, estos tienen una gran gama de usos en la industria y en la ciencia, como disolventes y combustibles. El etanol y el metanol pueden hacerse combustionar de una manera más limpia que la gasolina o el gasoil. El etanol, debido a su baja toxicidad y disponibilidad para disolver sustancias no polares, es utilizado frecuentemente como esencias vitales como lo es la vainilla, también en perfumes y también disolventes en fármacos. Los alcoholes sirven frecuentemente como versátiles intermediarios en la síntesis orgánica. Bueno, y ahora hablaremos ya del grupo funcional. Bueno, los alcoholes resultan de una sustitución de uno o más átomos de hidrógeno de un hidrocarburo por grupo de hidroxilo. Bueno, ¿a qué nos referimos con todo esto? Esto es más sencillo de lo que se escucha. En la imagen de la izquierda podemos observar un etano, pero en uno de sus carbonos se sustituyó el hidrógeno por un grupo hidroxilo. Lo podemos ver de color rojo y blanco. En la imagen de la derecha se puede observar mejor con la fórmula desarrollada. Nombrar a los alcoholes es muy fácil y se nombran de acuerdo a las siguientes reglas. Regla número 1. Se busca la cadena más larga que incluya el grupo hidroxilo. Los alcoholes se nombran reemplazando el sufijo "o" del hidrocarburo del cual deriva por "ol". Regla número 2. La cadena se numera de forma que el grupo funcional OH le corresponda el menor número posible. Si hay más de un grupo hidroxilo en la cadena, el sufijo se expande para incluir un prefijo que indica el número de grupos hidroxilo presentes, como diol, triol, etc. Regla número 3. La posición del grupo o grupos hidroxilo en la cadena primaria se indica colocando los números correspondientes a la ubicación en la cadena principal directamente frente al nombre base. Regla número 4. El OH tiene prioridad sobre los grupos alquino y los sustituyentes halógenos, así como los dobles y triples enlaces en la numeración de la cadena principal. Regla número 5. Cuando están presentes tanto los enlaces dobles como los grupos hidroxilo, el sufijo "en" sigue directamente en la cadena principal y el sufijo "ol" sigue al sufijo "en". La ubicación de los enlaces dobles se indica antes del nombre principal, como antes, y la ubicación de los grupos OH se indica entre los sufijos "en" y "ol". Regla número 6. Cuando el alcohol no es un grupo funcional principal, se nombra como hidroxi, procediendo de su número localizador. Regla número 7. Si hay una opción en la numeración no cubierta anteriormente, la cadena principal se numera para dar a los sustituyentes el número más bajo en el primer punto de diferencia, como por ejemplo el 3-metil-2-pentanol, el 2,3-butanodiol y el 2-ciclopentenol. Y por último la regla número 8, que es los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, según el número de grupos hidrocarbonados unidos al átomo de carbono al que va enlazado el grupo hidroxilo. Como por ejemplo aquí tenemos el alcohol primario, que solamente posee un grupo hidrocarbonado, el alcohol secundario, que posee dos grupos hidrocarbonados, y el alcohol terciario, que posee 3 grupos hidrocarbonados. Para poder dibujar la estructura de un alcohol a partir de su nombre, nos vamos a guiar en las tablas de prefijos de carbonos y de compuestos como las que están aquí.
Lo primero que vamos a hacer es comprobar la terminación OL en el nombre. Esto lo haremos para saber que realmente se trata de un alcohol, como ya hemos visto anteriormente. Otra cosa que vamos a comprobar es el nombre de la cadena más larga. Por ejemplo, en el pentan 2-sol y en el 2-cetil-pen-3-en-1-ol, la cadena más larga sería un alcano lineal de 5 carbonos, y en el 1,4-ciclohexanodiol tenemos un alcano cíclico de 6 carbonos. El segundo paso es dibujar la estructura de carbonos y numerarla. Esto lo pueden hacer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como ustedes más se acomoden. Lo tercero será identificar la posición del OH, los radicales o los posibles enlaces que pueda haber. Siguiendo con el ejemplo anterior, en el pentan 2-sol, el OH estaría en el carbono 2, en 2-cetil-pen-3-en-1-ol. En el carbono número 2 de nuestra ramificación estará el etil, que tiene, como recordemos, 2 carbonos. Y en el carbono número 3 colocaremos un doble enlace, ya que el prefijo en nos lo indica. En el 1,4-ciclohexanodiol colocaremos en el carbono 1 y 4 los dos OH que nos indica el nombre, ya que se trata de un diol. Finalmente, el último paso será colocar los OH radicales o enlaces que logramos identificar en el paso anterior. Ya casi para concluir, estas son las referencias que utilizamos para nuestro trabajo y que les recomendamos ver si tienen alguna duda. Además, quisimos incluir un video que realizó el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa para complementar. Los compuestos orgánicos se dividen en dos grupos muy amplios. A los primeros los llamamos hidrocarburos, porque se componen únicamente de hidrógeno y carbono. El segundo grupo está formado por aquellos en cuya molécula interviene un grupo funcional específico. Grupo funcional son los grupos de átomos que al combinarse con los radicales orgánicos forman los diferentes compuestos de la química orgánica. Según el grupo funcional que posee al compuesto, es la función química que desempeña. Por ejemplo, el grupo aminas, que está formado por un átomo de nitrógeno y 2 átomos de hidrógeno. Existen alrededor de 10 grupos funcionales. Hoy nos enfocaremos en uno solo, el grupo alcoholes. Los alcoholes son hidrocarburos donde uno o más átomos de hidrógeno son sustituidos por un radical hidroxilo, formado por un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El término alcohol proviene de la palabra árabe al-kul, que es un polvo fino de antimonio que se utiliza para maquillar los ojos. En Europa, los alquimistas llamaron alcohol a las esencias obtenidas por destilación. Los alcoholes son subproductos normales de la digestión y de los procesos químicos en el interior de las células, y se encuentran en los tejidos y fluidos de animales y plantas. Los alcoholes de hasta 4 carbonos son líquidos no viscosos, solubles en agua y de olor débil. A partir del pentanol, son líquidos aceitosos, no solubles en agua y de aroma agradable. Después del dodecanol, se vuelven sólidos, no solubles en agua y sin ningún olor. Los alcoholes suelen poseer 1, 2 o 3 grupos hidroxilo enlazados a sus moléculas, por lo que se clasifican en monohidroxílicos, dihidroxílicos y trihidroxílicos, respectivamente. El etanol es un ejemplo de alcohol monohidroxílico. El etanol o alcohol etílico se obtiene por fermentación de ciertos azúcares como la glucosa. El hombre ha aprendido a obtener alcohol etílico de diversas plantas, frutos y semillas. No hay un sitio en la Tierra donde no exista una forma de obtener vino desde hace miles de años. Los alcoholes también se pueden clasificar como alcoholes primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del tipo de carbono al que esté unido el grupo hidroxilo. La nomenclatura del alcohol es relativamente sencilla, ya que basta cambiar el sufijo -ano por el sufijo -ol, como en el caso del metanol. También se pueden nombrar anteponiendo la palabra alcohol seguida por el nombre del radical y la terminación -ico, por ejemplo, alcohol metílico. Si el grupo funcional se encuentra en alguno de los carbonos intermedios, se enumera la cadena de carbono empezando por el extremo más cercano al grupo funcional. Se especifica el número del carbono en donde se ubica el grupo funcional alcohol, se cuenta el número de carbonos y se cambia la terminación -ano del alcano por -ol. Si existen 2 o más grupos hidroxilo, se sigue la misma regla. Se escribe el número del carbono en donde se encuentran y se antepone al nombre del prefijo di, tri, tetra, etc., según sea el número de OH en la fórmula.
Eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho su atención y esperamos que les haya sido útil la información que les presentamos.